recibir las palabras de bienvenida del ingeniero Eber Cebollo Álvarez, presidente de la Federación Departamental de Profesionales de Oruro. Buenas noches tengan todos ustedes, al doctor Hernán, licenciado licenciado Jorge. Muchas gracias por participar de esta actividad. La Federación Departamental de Profesionales, dentro de las acciones que tiene que cumplir, está el de poder orientar a la población en general sobre el contexto que se viene desarrollando en temas actuales. Es en ese entendido que estamos con esta actividad para poder orientar y que ustedes, todos los participantes de esta noche, puedan tener una figura sobre cómo funciona el tema de los aportes. Todos aportamos en una magnitud u otra, pero no sabemos exactamente cómo funciona el tema de los aportes. De manera general, sabemos que los aportes no son de la misma magnitud entre un empleado público, un profesor, un médico, un militar, un consultor individual. No tienen la misma característica. Pero cuando nosotros vamos a la gestora, en este caso, en algún caso recibimos información que de repente no nos satisface o no llena nuestra curiosidad. Y no sabemos exactamente en qué situación nos encontramos de manera legal. Muchos se nos dicen que el aporte tiene que ser hasta los 35 años, hasta los 60 años, 70 años. En realidad hay una especulación, creo, en este tema. Y lo que se trata ahora es de poder salir de dudas, o por lo menos tener un poco más la idea más clara sobre cómo funcionan los aportes. Se está hablando mucho en el tema de los médicos, por ejemplo, están peleando el tema de que no se puedan jubilar a los 65 años, porque existe esa intención. La Federación por lo menos indica en este caso de que creo que físicamente y de manera natural el cuerpo de cada uno de nosotros llega a un espacio en el que ya no puede rendir como quisiéramos que rinda. Pero también creemos que es necesario que la jubilación que tenemos y vamos a tener cada uno de nosotros sea acorde al aporte que hemos realizado durante toda la vida laboral. En ese entendido, queridos participantes de esta noche, voy a ceder la palabra a nuestros expositores que amablemente se han brindado a poder ser parte de este taller, no sin antes indicarles que la Federación va a estar en permanente actividad de esta naturaleza y otras más, porque creemos que es importante que la población conozca algunos temas que no se dan a conocer. Yo por lo menos no conozco en este momento en algún taller que se haya ofrecido poder discutir la ley 035. Están peleando los médicos para que no se apruebe, pero ¿en qué espacio se ha podido dilucidar, en qué espacio se ha discutido este tema y cuáles eran las conclusiones? ¿Será positiva, será negativa o tal vez no tenga ningún efecto? Solo sabemos de lo que escuchamos en los medios de comunicación de dos lados. Los lados oficialistas que sí quieren aprobar de una u otra manera y el lado de los médicos que están peleando por el no. Entonces, es un tema que vamos a tocar desde la siguiente o subsiguiente semana también, con la misma característica. Queremos dar a conocer a la población los temas contextuales. Por parte de la Federación Departamental, bienvenidos sean esta noche y ojalá el curso que van a recibir, la exposición que tienen de estos tres profesionales, les sirva a cada uno de ustedes y también sirva para explicar a nuestros vecinos. Muchas gracias. Con las palabras del presidente vamos a dar inicio al curso de análisis técnico legal del sistema actual de pensiones. Después de cada exposición se va a dar un tiempo de 10 minutos para que se realicen las preguntas sobre el tema indicado. Es importante, como indicó el presidente, que preguntemos, es algo que a todos nos va a tocar en algún momento y tenemos expositores de altísima calidad, entonces aprovechemos la experiencia y el conocimiento de ellos. Con esto doy lugar al primer expositor, el doctor Hernán Suárez Escalera, de profesión abogado, con una amplia experiencia en materia administrativa, especialmente en lo laboral, trámites de jubilación en el Senacid y la gestora. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes, principalmente
los señores miembros del directorio, la Federación de Profesionales. En principio, agradecer por la invitación de conocido objeto para poder hacer conocer algo de lo que realmente ocurre con relación a la parte jurídica de la ley de pensiones, que en principio está manejada por la ley 065. En este entendido, sin entrar en mayores criterios, vamos a poder explicar lo siguiente. La ley de pensiones 065, que es la base fundamental con la que se está trabajando ahora, y se trabajó desde el año de 2010, cuando se han creado las AFPs, y antes de abril del 97, mayo del 97, que se empezó a trabajar con las AFPs, los administradores de fondos de pensiones, y al cambio actual de la gestora. Sin embargo de ello, en la parte jurídica se ha manejado técnicamente en todo lo que corresponde a la ley de acuerdo a lo que considera la Constitución Política del Estado en relación a algo que nos preocupa, que es lo fundamental, y ahora se está viviendo: la edad de los posibles jubilados. Lamentablemente, y esta es una realidad, cuando se había aprobado la ley 065, se fijó la edad mínima como jubilación de 58 años. Técnicamente demostrada por entonces por quienes habían manejado esta regla o esta ley. Posteriormente se fue aplicando y se dio el caso en que también podían seguir trabajando quienes se jubilaban a los 58 años y podían seguir trabajando, como seguramente es el caso de muchos trabajadores de la administración pública y de la administración privada. Todos en lo máximo que han podido acogerse es al beneficio de la jubilación, teniendo en cuenta fundamentalmente los años de servicio. De ahí es que han nacido los principales dos factores para la jubilación: la edad de 58 años para los varones, también para las damas, pero en caso de ser madres se les reducía 1 año por hijo hasta 3. Vale decir, las mujeres pueden jubilarse a partir de los 55 años y son beneficiadas con esa rebaja. Aspecto jurídico-técnico que se mantiene hasta el momento. En la actualidad existe un buen número de personas que están trabajando y se han acogido a la jubilación pasiva. Eso quiere decir que están trabajando y al mismo tiempo están percibiendo una renta de jubilación mensual. Que eso técnicamente seguramente el licenciado Toconar les va a explicar. En lo que nos preocupaba anteriormente era en la compensación de cotizaciones que se manejaba al SENACID. Entrando en este campo, el SENACID entrega una certificación de los años de servicio que ha efectuado en cualquier institución, sea pública o privada, hasta abril del año 1997. No se olviden, los que ya están con la jubilación o conocen la jubilación, ha habido un espacio de octubre del 96 a abril del 97 que se ha llamado el puente y de los famosos sándwiches, que de alguna manera causó cierta preocupación también. Todas estas líneas para la jubilación se han ido superando y se ha llegado a lo que ahora tenemos. La jubilación real de un trabajador cuando ya deja de trabajar está compuesto por dos, principalmente: el certificado de compensación de cotizaciones que emite el SENACID, que es el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, que ha reemplazado al Fondo de Pensiones Básicas antiguos. Ese monto que se entrega en el certificado de compensación de cotizaciones es una parte principal. La segunda parte es el monto
del dinero que han acumulado los trabajadores a partir del funcionamiento de las gestoras, de las AFPs, perdón, y hasta el momento de jubilarse, que en la mayoría de los casos están entre 10, 15, 20 años. La base fundamental para jubilarse por ley es tener 120 aportes, mínimo, lo que equivaldría a 10 años de trabajo. No importa que sean continuos o discontinuos, se suman, pero eso nos permite, de alguna manera, obtener la renta de jubilados, que lógicamente en la mayoría de los casos no satisface la expectativa del trabajador que durante años ha prestado servicio a las instituciones públicas o privadas. En el momento se ha atravesado, esto para abrir un poco más el tema, si es que en el momento oportuno vamos a escuchar sus consultas, en el momento se ha atravesado una crisis un tanto política, cuando el gobierno, a través de sus canales respectivos, ha hablado de la modificación de la ley de pensiones y quería aprobar una ley complementaria donde obliga al trabajador a jubilarse a los 65 años con un aditamento medio particular: análisis clínico, médico, a todos los trabajadores de 65 años para adelante, donde lamentablemente en muchas instituciones sí existen trabajadores, personas de esa edad. ¿Por qué? Porque han analizado que las pensiones o las rentas de jubilados son muy bajas. La parte técnica numérica las manejan en el momento oportuno. De ahí es que ha surgido el problema de los médicos, como decía el ingeniero, que ha sido la parte fundamental para frenar la aprobación de este reglamento, o de esta ley, bien. Y se han apuntado ahí los maestros y estaban por salir otras instituciones. Viendo el peligro de todo ello, el gobierno ha retrocedido. Pero lo anecdótico, señores presentes, es que el Estado esté discriminando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque dice, a los trabajadores de 65 años para adelante se les puede jubilar previo análisis clínico, reitero. Pero dice también, en una parte de su propio reglamento, de su propia ley, que quiere consensuar, o que lo ha consensuado con la COP, que en vez de defender a los trabajadores les da la espalda, están exentos de esta ley las personas que son elegidas democráticamente, no importa la edad que tengan. En síntesis, los señores que se dedican a la política y que viven de los aportes de los trabajadores, de lo que nosotros pagamos los impuestos al Estado. Conclusión: el trabajador hace su desgaste físico, mental, y llegado a los 65 tiene que ser analizado, y si ya no puede, se va, porque el Estado dice, estamos cuidando la salud del trabajador. Falacia. Pero no dice lo mismo de los políticos que le están apoyando o que le están respaldando a él con o sin fundamento. Cuando tristemente vemos que muchos de los políticos que están creando esto mismo se están amparando ellos, discriminando al resto de la gente. Jurídicamente, señores, eso es incorrecto. Hemos revisado documentos de la Organización Internacional del Trabajo. No existen metas como las que ha planteado el gobierno. Hemos revisado otros documentos similares, hemos hecho cierta comparación internacional de las instituciones de jubilación. No existen tales cosas, pero en Bolivia sí se estaba creando. Por tanto, las leyes que están hechas para la jubilación de los trabajadores
Si de principio eran las más exactas, ahora las han querido distorsionar. Por eso es que tenemos que tener la suficiente capacidad para defendernos. Yo soy jubilado, tengo muchos años de jubilado, pero me he dedicado a estudiar justamente este tema y me he dedicado a ver en qué perjudica al trabajador. Perjudica hasta en el comportamiento y en el desarrollo personal, porque está incierta la situación futura de él y de su familia cuando ya le están anunciando, llegas a los 65 y te vas. Y si no estás, anda al médico. ¿Y el médico de quién depende? Del Estado. Nos dará un informe clínico real. Habrá que ver más adelante si eso se acepta. Pero señores, la parte legal de todo lo que corresponde a la jubilación está tratando de ser manipulada. Hasta el momento estamos manejándonos por la ley 065 en todos los aspectos. Jubilación por vejez, vejez solidaria, masa hereditaria, etcétera, todo lo que corresponde a ello está. Inclusive está contemplado los derechos funerarios, cuando fallece el trabajador, cuánto tiene que dar a la familia. La masa hereditaria, cuando el trabajador fallece si no tiene familia, no, lastimosamente todo ese dinero, con un tiempo de espera, si no hay quien lo reclame, se va al Estado. Todas esas situaciones se han analizado jurídicamente y obviamente no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente la función principal de los defensores de los trabajadores nos han dado respaldo y sabemos a quiénes nos referimos. Si hay alguna consulta, por favor. Buenas noches, doctor. Desde el punto de vista